Le damos gracias a Dios por la gran paciencia que tiene con cada uno de nosotros, hermano. Antes de entrar a la palabra en esta mañana, hay unas cuantas palabras que quisiera dirigir con usted. Viene un cambio, hermanos, que vamos a hacer aquí en la iglesia. Principiando el 21 de junio, que viene siendo el Día de los Padres, pues en ese día vamos a tener un servicio. Y después de ese servicio, hermanos, vamos a tener un servicio cada domingo. Lamentablemente, cuando dividimos los idiomas, hermanos, las dividimos por un propósito. El propósito era para atraer las almas a Cristo, ¿ok? Para invitar a aquellos que quisieran venir a un lenguaje nomás, como diría uno. Porque de cierto siempre hay aquellos que dicen, pues a mí no me gusta el bilingüe, yo prefería nomás todo inglés, todo español, pero lamentablemente, cuando uno hace esas decisiones con la guía del Espíritu Santo, no salen las cosas como uno quería que salieran. Entonces, nomás le quiero avisar que lamentablemente el 21 de junio regresaremos para atrás a un servicio todos los domingos. La mesa directiva votó a las 10:30 de la mañana, hermanos. Amén. Por eso le quiero que oiga de mi propia boca, ¿ok? Para que así no haya ninguna. Si tiene alguna pregunta, pues me puede preguntar, pero no sé si tendrá una respuesta, ¿ok? Pero preguntas podemos hacer todas las que queremos, hermanos. Amén. Aleluya. También, primeramente, le quiero dar gracias a cada uno de ustedes que apoya este ministerio. Amén. Vamos a entrar en el tiempo del verano, ¿verdad? Y todos nos vamos de vacaciones para allá y para acá. Muchas veces, las finanzas de las iglesias se decaen, hermano, porque pues nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Yo sé que yo no le puedo imponer las convicciones mías en su vida, ¿ok? Pero yo sí le puedo platicar de mi vida. Eso sí le puedo platicar, ¿verdad? Cuando nosotros nos íbamos de vacaciones, nunca dejamos de apoyar el ministerio donde estábamos, hermano. Si me iba por 30 días, al fin de esos 30 días, ahí iba a estar lo que le correspondía a Dios, hermano. Ese siempre ha sido mi convicción. Esa siempre ha sido la manera que yo ha tratado, o Dios ha tratado conmigo y yo he tratado con Dios, hermano. Yo le quiero animar. Si verdaderamente creemos en este ministerio, hermano, apóyelo. Si usted cree que aquí no estamos enseñando nada, pues yo no le culpo por no apoyarlo, ¿ok? Es muy simple. Si estamos haciendo lo mejor que podemos para el reino de los cielos, hermano, para el reino de Dios, entonces yo le animo, apoya el ministerio. Pero si usted piensa en su propia opinión que aquí verdaderamente usted no está aprendiendo nada y que de cierto no le enseña nada, pues entonces yo no lo culpo si no quiere apoyar este ministerio. Ese viene siendo mi culpa y que Dios trate conmigo, amén. Pero de cierto tenemos que seguir apoyando, hermano, amén. Y usted sabe que yo nunca le hablo de dinero, porque yo siempre he puesto mi confianza en el Todopoderoso, que Él es el que le va a hablar a su corazón. Porque de cierto, hermanos, y tiene mucha verdad, ¿ok? Yo no le puedo convencer a usted que usted apoye el ministerio, que usted le sea fiel a Dios. Porque las palabras de un hombre no tienen poder. Pero póngase a pensar, si Dios te habla a ti y Dios te dice lo que tú tienes que hacer y uno no lo hace, hermano, entonces ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios no la escuchamos tampoco. La palabra del hombre siempre cae a la tierra, pero la palabra de Dios, esa no cae. Esa siempre prevalece para adelante. Yo le animo que con todo su corazón apoye a como pueda. Uno nunca le exige 50%, 60%, ¿o qué? No, hermano. Es como dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Parece que en 2 Corintios capítulo 9 dice que Dios ama al dador alegre.
Si no está en nosotros para dar, hermano, no vamos a dar. ¿Ok? Pero usted sabe que los fieles, hermanos, son aquellos que desde que nacieron de nuevo, nunca han dejado, hermano. Y esto te lo digo no para que se sienta condenado, para que se sienta culpable. Te lo digo porque esa es una gran verdad. Y siempre yo le he dicho a usted, como nosotros comenzamos con el Señor, así es como vamos a llevar nuestra vida delante de Él. Si empezamos en fuego, el fuego nunca lo vamos a dejar que se muera, se apague, hermano. Si empezamos débiles, siempre vamos a estar en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero nunca es tarde. Esto se ha aprendido también. Nunca es tarde, hermano, para corregir nuestro camino delante del Dios Todopoderoso. Nunca es. Bueno, nomás una vez y eso, ¿ok? Me corrijo yo mismo. Es cuando moremos. ya cuando estamos muertos, pues ya es muy tarde, ¿ok? Pues ya se acabó el asunto, ya se acabó todo, hermano. So, anyway, quería que supiera eso de parte de mi corazón, parte de mi vida y de parte de la mesa directiva. So, sigamos para adelante, hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, con eso dicho, vaya conmigo en su Biblia, el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 18 nos dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, le damos gracias una vez más por este glorioso día. Le damos gracias una vez más que podemos estar presentes para escuchar de su palabra, Dios mío. Le damos gracias por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre, sus hijos, sus hijas, eterno Dios. Le damos gracias por la paz, le damos gracias por el gozo. Y de cierto le damos gracias por el fuego del Espíritu Santo que resta en nuestras vidas, eterno Dios. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso, le buscamos una vez más en esta mañana. Usted que habla a todo corazón, eterno Dios. Usted que descubre todas las verdades en nuestras vidas, bendito Padre. Le rogamos que toque nuestro corazón y que cumpla su propósito sobre cada uno de nosotros cuando usted quiere cumplir, bendito Padre. De cierto, abremos la puerta de nuestro corazón, Dios mío. Que usted venga y cene con cada uno de nosotros, Padre, individualmente, aleluya. Y que de cierto, bendito Dios, después de este día, después de esta hora, eterno Padre, podamos ir en paz, sabiendo que de cierto el fuerte y poderoso Dios que nosotros le sirvemos ha tocado nuestras vidas una vez más en esta hora, aleluya. Y por todo lo que usted cumplirá, bendito Dios, a usted le daremos la gloria, la honra, la exaltación, porque usted es digno, Padre. Usted nos ha mostrado su gran compasión, misericordia. Y de cierto, sobre la vida de cada uno de nosotros, usted ha derramado de su gracia, bendito Padre. Esa gracia, bendito Dios Todopoderoso, divina, que nos trujo la salvación en la cual nos gozamos en este día, bendito Padre. Y de cierto yo sé que usted nos ha ungido, bendito Dios, para cumplir su propósito, Padre. Ayúdenos, eterno Dios, que cualquier cadena que exista en nuestra mente, en nuestro corazón, esas cadenas en este día sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Que de cierto podamos andar en esta libertad que verdaderamente Jesucristo nos ha comprado, eterno Dios. Y por todo lo que usted hará, declaramos una vez más, eterno Dios, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le tituló el mensaje de hoy, hermanos. Aleluya. Estamos ungidos. Porque verdaderamente, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una medida de una unción de Dios en nuestras vidas, hermanos. Aun si nosotros hemos recibido del Espíritu Santo,
aun cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, fuimos ungidos, hermano. Y fuimos ungidos por un propósito para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios, hermano. Que no importa lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, nosotros sigamos para adelante, nosotros sigamos proclamando el Evangelio de Jesucristo, nosotros seguimos viviendo para Cristo, hermano, nosotros seguimos, hermano, con ese gozo, con esa paz que Dios ha depositado en nuestros corazones. No importa las aflicciones que lleguen a nuestras vidas, hermano, porque en Cristo Jesús hay poder, hermano. Y eso es algo que siempre tenemos que recordarnos en nuestro caminar con Él, que en Jesucristo tenemos el poder para orar, el poder para declarar, el poder, hermano, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si por alguna razón llegaría a buscar la duda y la incredulidad a entrar a la mente o al corazón, tenemos el poder para reprenderla, hermano. Porque eso es lo que nos da la palabra de Dios a nosotros, hermanos. De cierto le digo, hemos sido ordenados por Dios para llevar las buenas nuevas a los pobres, hermanos, de espíritu. Aún aquellos que no tienen esperanza y están espiritualmente vacíos, hermanos. Y de cierto yo creo que cada uno de nosotros nos podemos, hermano, a llegar a esto, hermano. Porque yo sé mi vida antes de que viniera Cristo, hermano, aun si Dios no hubiera enviado esa mujer preciosa a mi vida, hermano, la vecina que era bien platicadora, ¿ok? Ustedes las mujeres tienen 12,000 palabras, no, tengo bien poquitas, hermano, ¿ok? Y me habló de Cristo, hermano. Pero qué interesante, ¿verdad? Uno reflexiona en estas cosas, ¿verdad? Que uno andaba vacío, uno andaba perdido, uno andaba buscando, Señor, ¿cómo me deshago de este vacío en mi vida? Y Dios te presenta el Evangelio, hermano, y será el orgullo, será la religiosidad, será la tradición, sea lo que sea, pero más bien viene del diablo. Hermano, negamos a decir, yo necesito a Cristo en mi vida. Pero por eso le digo que nuestro Padre Celestial tiene tan gran paciencia sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y muchas veces no lo notamos porque somos en veces duros de cabeza, hermano. Y no nomás de cabeza, de cerebro, hermano. Somos duros de corazón también. Pero Dios nunca, cuando pone su mirada en uno, lo abandona, hermano. No lo deja en paz. Lo busca. Y lo busca arrimar a su Hijo amado Jesucristo. Y eso es lo que esta hermana, en aquel tiempo, hermano, en 1985 andaba haciendo. Y hasta que por fin dijeron, oh, hermano, se te abren los ojos y te das cuenta que lo que andabas buscando, ahí te lo ha puesto Dios delante de ti. Pero no puedes ver porque el diablo te tiene enciegado, hermano. Por eso dice, aún los que están espiritualmente vacíos, hermano, los que están espiritualmente ciegos, que Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano, y nos introdujo a su Hijo Jesucristo, aleluya. Y sí, hay muchos cuyas vidas han sido marcadas, hermano, por el pecado. Y que ahora desean vivir la vida abundante prometida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Y de cierto, nuestra vida estaba marcada con la mancha del pecado, hermano. Una mancha que nada lo podía borrar, una culpabilidad que nada podía quitar, una condenación que nos condenaba hasta lo más profundo, hermano. Pero de cierto no había rescate, hermano, en nuestro propio pensamiento hasta que no vino Cristo, hermano. Y si es verdad, cuando uno examina la vida, hermano, y lo que Dios ha hecho por nosotros, nos damos cuenta, hermanos, que cómo puede ser posible, que tú me digas que la palabra de Dios me dice a mí
que si yo entrego mi vida a Cristo con todo mi corazón, que el Todopoderoso va a borrar de mi vida todo pecado que yo he cometido desde el día que nací hasta el día que me entregue a Él y más para adelante también. Una cosa que uno no puede concebir, hermano, en su mente finita, hermano, que cómo es que un Dios todopoderoso pueda borrar todo esto, lo que tú has hecho en tu vida, en tu pasado, hermano, y darte una vida nueva, una vida donde puedes principiar limpio, hermano, purificado, santificado, lavado con la sangre del Cordero de Dios, hermano. Era difícil para comprender eso, hermano. En ocasiones todavía es. Pero ahí es donde nos damos cuenta, hermano, la palabra de Dios es verdad. Y el grande amor que Dios tiene sobre nosotros, hermano, es verdad. Y si el Señor ha ordenado a sus discípulos, que somos nosotros, hermano, administrar sanidad a los quebrantados de corazón, a los espiritualmente ciegos y a aquellos atados por las mentiras del hombre, de la tradición y del enemigo, hermano. El poder que Dios nos ha dado. Pero lamentablemente, la pregunta siempre será, ¿creo yo que tengo yo ese poder que Dios dice que me ha dado en mi vida? ¿Lo verdaderamente lo creo yo? O creo que es nomás no puede ser lo que dicen todos los predicadores, o eso es lo que dice la gente por ahí, o eso es lo que dicen los hermanitos, pero verdaderamente en mí no trabaja eso, o si no trabaja en ti, hermano, ¿por qué será la razón? ¿Será la duda, será la incredulidad que probablemente está operando en el corazón y la mente de ese individuo, hermano? ¿O será que verdaderamente no hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo? Y sí, cuando el Señor envió a sus discípulos a ministrar, hermano, Él les otorgó el poder y la autoridad que era necesaria para cumplir su propósito al ministrarle al pueblo, hermano. Leíamos los evangelios, ¿verdad? Y en los evangelios leíamos ahí, si hemos leído la Biblia, leíamos ahí donde Cristo envió a sus discípulos. Y Cristo le dio ciertas órdenes a sus discípulos de lo que tenían que cumplir. Pero ¿sabía usted que esto no es nomás una historia? ¿Sabía usted que cuando usted lee estas palabras donde Cristo dice yo te envío, no nomás estaba hablándole a sus discípulos en este tiempo de esa era, hermano, lo está hablando a nosotros en estos días, en este tiempo, hermano, en este siglo también? Pero bueno, muchas veces no le vemos así. Pero sí le vemos que, mira todo lo que hicieron los discípulos. Pues usted sabe que nosotros debemos esforzarnos también a hacer lo que hicieron los discípulos, hermano. A proclamar esa palabra, hermano, a ser esos testigos, hermano, a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Lucas capítulo 9, versículo 1 nos dice, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y sí, hermano, los cristianos han sido ordenados por Cristo, ¿ok? Para poner en libertad a aquellos que han estado bajo la esclavitud del enemigo. Pero lamentablemente, si estoy equivocado, díganme. Pero muchas veces en el cristianismo le tenemos más miedo al enemigo que le tenemos miedo a Dios. Y usted dirá, esto no es verdad. Si fuera una mentira, entonces verdaderamente nuestras vidas fueran mucho más diferentes. Entonces no anduviera el cristianismo a participar en las cosas del mundo, en las cosas que dañan el testimonio, que manchan quién es Jesucristo en nuestras vidas, hermano.
Se nos ha dado a nosotros la palabra de Dios para ministrar esperanza, hermano. Y fortaleza en las vidas de aquellos que han sido acosados y atormentados por el enemigo, hermano. Nada de cierto le puedo decir que una persona que busque libertad no va a recibir libertad, solamente que de cierto la desee en su vida. Nada, si desea, como diría uno vulgarmente en aquel tiempo cuando hacíamos estas liberaciones, hermano, o estas oraciones, hermano, que nomás andan buscando una barrida para seguir adelante, nomás para deshacerse un poquito de la carga que trae del pecado, pues déjame decirle, no va a trabajar. No trabaja, hermano. Porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Y Dios sabe verdaderamente lo que queremos hacer, lo que buscamos y lo que no queremos hacer y lo que no buscamos de Él, hermano. Como cristianos nunca experimentaremos ni conoceremos el poder de Dios, hermano, hasta que no pongamos en práctica lo que Cristo ha dicho. Y eso es verdad. Nunca te darás cuenta de la autoridad que tú tienes hasta que no la ponga en práctica. ¿Cómo sé eso en práctica? Pues sí, hermano. Nunca vas a saber el poder que tienes hasta que no verdaderamente te pongas a orar sinceramente. Ores por otra persona sinceramente. Haga lo que el Espíritu Santo te mande que hagas, hermano. Nunca vamos a ver qué es el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas hasta que no lo pongamos en práctica en nuestras vidas, hermano, o en la vida de otra persona, por medio dejando que Dios nos use a nosotros, hermano. Sí, cuando Jesús envió a los 70 a ministrar en su nombre, hermano, ellos no experimentaron el poder de Dios hasta que no oraron por los enfermos y predicaron las buenas nuevas, hermano. Cristo les dijo, esto es lo que yo les doy. Esto es lo que yo pongo en tu vida. Esto es lo que yo declaro sobre ti. Les dijo Cristo, hermano, pero a un desierto, estos 70 no vieron resultados hasta que no pusieron en práctica lo que Cristo les dijo. Aún al cumplir la voluntad de Dios, se encontraron con demonios, los cuales expulsaron en su nombre de aquel que los había enviado, Jesucristo, hermano. Lucas capítulo 10, versículo 17 dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En vez de tener miedo, hermano, debemos de tener valentía. En vez de tener esas dudas, debemos de tener esa fe. Y la fe que tenemos, ¿sabía usted que la demostramos día tras día? Usted sabe que esa fe que proclamamos tener, usted y yo la declaramos, la demostramos día tras día, hermano. Now, en ese día tras día, nos damos cuenta, hermano, que si la fe que yo tengo viene siendo puras palabrerías o verdaderamente es una fe sincera, hermano. Porque si uno dice, yo tengo fe, como dice Santiago, hermano, si yo tengo fe pero no hago nada, mi fe no es fe. Es nomás un buen deseo, hermano. Nada de cierto, no somos nosotros salvos por obras, hermano. Pero de cierto las obras que deben de existir en la vida de uno es por medio de la fe que tenemos en aquel que nos ha salvado, hermano, Jesucristo. Porque si no tenemos fe, entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta vida, hermano? ¿Qué es lo que llevamos en el corazón, hermano?
si no tenemos fe? ¿Será nomás un gran deseo que algún día Dios haga un milagro en mi vida, que algún día Dios me, cumpla algo en mí? ¿Qué llevamos, hermano? Porque de cierto, como dijeron los 70, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero, hermano, ellos podían haber dicho, ay, Señor, oramos por los enfermos y se sanaron. Pero Dios quiere que veamos algo más grande, hermano, más poderoso, hermano. Que Cristo tiene poder sobre el enemigo, y si Cristo tiene poder sobre el enemigo, de cierto ha compartido ese mismo poder, esa misma unción en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, que se supone que debe de morar en nosotros los cristianos, hermano. Ese poder, bueno, que yo creo en muchas vidas está, yo creo, dormido, hermano. Ahí está nomás. Será como la Biblia que está ahí en el gabinete guardada, alzada, para que no se vaya a enmugrar, para que no la vayan a escribir, no la van a manchar, no la van a tocar. Tendremos el Espíritu Santo igualmente en nuestras vidas, hermanos. Ahí en una cámara de nuestro corazón, allí lo pusimos, y ahí quédate, no salgas, porque yo no quiero que te vayas a enmugrar, no quiero que te vayas a manchar, no quiero que tú vayas a hacer nada. Cristo reafirma a sus discípulos aquello que les había encomendado hacer, hermano. Esta es una de mis escritoras. Yo tengo varias escritoras favoritas, ¿verdad? Y esta es otra de ellas, hermano. Lucas capítulo 10, versículo 19. En el versículo 20, que cuando dijo Cristo a sus discípulos, hermano. Bueno, antes de eso dijo Cristo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Pero en el 19 dice, he aquí os doy. Diga, doy. ¿A quién le da? Diga, a mí. Diga a mí como que si lo cree, hermano. Ok, dice, mire, he aquí os doy potestad de hollar sobre la serpiente y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermano? En términos muy simples, el diablo sabe si eres o no eres de Dios o no. Digo, Cristo, no goces que estos demonios se sujetan a ti, sino más, gózate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si está escrito en el cielo, en el libro de la vida, hermano. Lo que quieres entender, que si usted y yo verdaderamente somos cristianos, que si usted y yo verdaderamente somos salvos, hermano, Dios nos ha dado este poder a nosotros también. Y si no vemos este poder manifestado en nuestra vida, probablemente es porque nunca lo hemos puesto en práctica en nuestras vidas, hermano. Oh, créame, no es fácil, ¿ok? No es fácil para nada, hermano. Yo no le voy a decir que es una cosa fácil. Se lleva práctica, se lleva perseverancia, se lleva convicción, se lleva el ánimo de no desanimarte. Se lleva aquello que solamente Dios puede proveer en tu vida, hermano, para que no te rindas y para que verdaderamente creas lo que Dios ha puesto en tu vida, hermano. ¿Sí? Recuerdo viendo los ojos de personas por quienes orábamos en ocasiones, hermano, allá en la casa en aquellos tiempos, antes de tener edificio. Y les miraba los ojos, hermano, y los ojos iban de lo natural a negro, hermano.
Una pelota negra salía en los ojos, hermano. Y usted sabía que en ese punto ya no estabas hablando, ya no estaba la persona por quien te había llegado a la oración, hermano. Salía el demonio, como quien dice, subía el demonio para arriba, hermano. Y te miraban con un odio, un coraje. Pero ¿sabe usted que Cristo es más poderoso que ellos? Que en su nombre, hermano, los echaba fuera. Y salían, porque salían, hermano. Se iban porque se iban, hermano. Pero nunca nos daremos cuenta de eso como individuos, hermano. Solamente que tengamos esa confianza de decirle al Señor, ayúdame a cumplir tu propósito. Y de cierto no es algo que uno andaba diciendo, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida como un cristiano. No, hermano. Dios te pone circunstancias en tu vida que verdaderamente no comprendes lo que está pasando y no sabes si tiene fin o encontrarás la puerta por lo que está pasando, hermano. Pero al fin llegas a comprender lo que Dios te estaba enseñando es para lo que Dios te estaba preparando, hermano. Así es en ocasiones, hermano. Yo no digo que es así todo el tiempo, pero así es en ocasiones, hermano. Y así ocurrió con nosotros en ese tiempo, hermano. Y sí, el Señor ha ordenado a cada uno de nosotros hablar su palabra y hacer su voluntad, hermano. Pero verdaderamente hacemos la voluntad de Dios. Verdaderamente hablamos la palabra de Dios, hermano. Si el Espíritu Santo que habita en nosotros, hermano, nos da el valor para hablar su palabra y alcanzar a los perdidos para su reino, hermano. Dios te da las palabras que tú tienes que hablar. Y te da las palabras que tú tienes que hablar cuando has leído la Biblia, hermano. Esa es una cosa que yo aprendí, hermano. Nunca le podía decir a nadie algo de Cristo, hermano, porque no sabías qué decirle. Pero comienzas a leer la Biblia y entonces ya sabes lo que puedes decir, lo que tienes que decir, hermano. En otras palabras, hermano, uno individualmente tiene que educarse un poco, hermano. Uno tiene que educarse en lo que es el propósito de Dios para la vida de uno, hermano, para llegar a cumplir el propósito de Dios. Y de cierto, Juan 3, capítulo 3, versículo 34 nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida, hermano. Si el Señor no nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿ok? Nos ha dado la oportunidad de ministrar a aquellos hermanos que desean un cambio en sus vidas. Y le pongo el énfasis en aquellos que desean un cambio, hermano. Porque el que no desea cambio, hermano, aún tú tratarás de ministrarle y muchas veces no vas a llegar a ningún lado. Porque siempre te van a dar el contra, van a estar en fricción. Y no vas a llegar a ningún lugar. Pero de cierto, el que desea cambio en su vida, es más fácil ministrarle a una persona de esas, hermanos. Porque vienen con el corazón abierto a Dios, vienen con el deseo, Señor, yo quiero ser libre, yo quiero de ti, yo quiero que cumplas en mi vida lo que tú tienes para mí. Vienen con un deseo, hermano. Y aquellos que están perdidos tienen esperanza en esta vida, hermano. Si usted y yo tenemos la palabra de Dios, hermano, y esa palabra nos ha dado paz en muchas ocasiones, y también en muchas ocasiones nos ha dado la esperanza, hermano. De cierto, ha traído liberación sobre nuestras vidas, hermano. Si usted no se siente libre,
es porque usted no ha dejado que Dios trabaje en su vida. Pero la palabra de Dios tiene el poder para liberarnos, hermano. Y de cierto nos ha dado la salvación para compartir con otros las buenas obras que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, hermano. Y de cierto lo que uno tiene que decir, muchas veces la gente no lo cree. Porque la gente, lo que te conocen, hermano, nomás se piensa lo del pasado de ti. ¿Que no? Ay, no. Bueno, voy a usar la hermana. Ay, no, la hermana es la misma que ayer, you know. No, hermano. Es que se quedaron cimentados con ese pensamiento de años para atrás. Pero ahora no se han dado cuenta, hermano, que Dios nos cambia, Dios nos transforma. No somos perfectos, hermano, pero de cierto estamos transformados. Día tras día buscamos esa transformación que solamente Dios puede llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros, hermano. ¿Ya? Por eso Dios nos ha dado la palabra. Y de cierto en este glorioso día, cuando Cristo mencionó estas palabras, hermano, y no acababa de salir del desierto, andaba ministrando, haciendo muchos milagros. Y la gente admirada, hermano, y la gente en pos de él, porque estaban viendo lo que le había acontecido y cómo andaba, hermano, ministrando en el poder de Dios. Y llega a este santo lugar en este día. Estaba en la iglesia, hermano. Bueno, vamos a ir a la sinagoga, ¿verdad? Y ahí estaba en la sinagoga, hermano. Y lo pusieron a leer. Y él se puso a leer. Pero él ya sabía lo que tenía que leer. Pero cuando abrió el libro, hermano, vamos a decir, llegó precisamente a esa escritura de Isaías. Parece que es Isaías 61, hermano. Y de allí comenzó a leer, a decirle a la gente, y después le dijo a la gente, en este día se ha cumplido esta palabra. Y la gente comenzó a chismear. ¿Y cómo puede ser? Hijo de carpintero, ahí está su mamá, ahí están sus hermanos, ahí están sus hermanas con nosotros. ¿Cómo puede decir que este es el Hijo de Dios? Está cometiendo blasfemia. Y de repente todos se levantaron contra él, hermano. Pero aún a nosotros nos ha dejado su palabra para que uno sepa que siendo hijos de Dios, no nacidos de carne ni hueso, hermano, Dios nos ha dado un poder para seguir adelante. Dios nos ha dado el poder para vivir vidas victoriosas. Cuando digo victoriosa, no quiere entender que no va a tener problemas. Problemas van a venir como en una trailer, hermano. Ok, en veces llegan como que llegan en el troque, estos troques, hermano, usted sabe, ¿verdad? 40-footers. Pero al fin, hermano, aunque llegue esa trailer, aunque lleguen esos problemas, Dios nos da el poder para vencer. Nos da el poder para tener victoria. Nos da el poder para que nos podamos gozar y decir, en Cristo verdaderamente todo lo puedo. Quien me fortalece. En Él, hermano. Pero tenemos que tener esa confianza. Tenemos que tener esa esperanza. Tenemos que creer, hermano, que con Jesucristo todo es posible. Y termino con estas palabras, hermano. Estas son las escrituras que Jesús citó ante la multitud, hermano, al comienzo de su ministerio para confirmar aquello a lo que Dios le había llamado. Lo mismo que nos ha llamado a nosotros, hermano, de que tenemos que hacer. La pregunta viene siendo, ¿lo estoy haciendo? Nada es cierto. Hay ciertas cosas que cada uno de nosotros puede hacer y hay ciertas cosas que cada uno de nosotros no podemos hacer, hermano. Pero una cosa que yo creo que todos nosotros sí podemos hacer, sin duda, y sin que
sin excusa es orar. Eso sí. Podemos orar y sabemos que cuando oramos Dios nos habla. A lo mejor por eso no oramos, ¿verdad? Los que no oramos, hermano. Porque no queremos que Dios nos diga algo que no queremos hacer, ¿verdad? Todo esto tiene una medida de verdad, hermano, ¿ok? Es tal como que no viene a la iglesia, ¿por qué? Si usted quiere saber, bueno, venga después, ok. Y le voy a decir por qué no vienen a la iglesia tampoco. ¿Por qué no se acercan a Dios? Y son ideas que el enemigo les pone en la mente, hermano, a la gente. Aquellos que dicen que son cristianos más bien, ok. Para retenerlos que no cumplan el propósito de Dios en su vida, hermano. De cierto, nosotros también somos llamados, hermano, a hacer por lo demás lo mismo que Él hizo. Lo mismo que Cristo hizo, hermano. Nosotros somos llamados. Póngase de pie conmigo, por favor. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias por su palabra, Padre. Yo sé que no todos nosotros, bendito Dios, usted nos ha llamado para lo mismo. Porque somos un cuerpo, pero de cierto cada uno de nosotros podemos servir su propósito como el cuerpo de Jesucristo. Algunos de nosotros somos el cerebro, otros somos los ojos, otros somos la boca para hablar, los otros somos oídos para oír, los otros somos las manos para tocar, para orar, para sanar, bendito Dios. Y nosotros tenemos la fuerza, Dios mío, para mover lo que tenga que ser movido, bendito Padre. Los pies para que nos lleven a donde tengamos que ir, eterno Dios. Pero de cierto esta palabra, eterno Dios Todopoderoso, del cual hemos hablado en esta mañana, aún de lo que usted ha hecho, de lo que usted ha llamado, eterno Padre, esta viene siendo para el cuerpo de Jesucristo, que cada uno de nosotros le cumplamos, eterno Dios. Padre, yo le ruego que hable en nuestros corazones. Yo le ruego que siga tocando en nuestras vidas y de cierto siga demostrándonos su misericordia y su paciencia en cada uno de nosotros, Padre. Y siga ayudándonos, eterno Dios Todopoderoso, para que verdaderamente, Dios mío, como sus hijos, en aquel día, Santo Padre, que toque la trompeta, o en aquel día cuando la última palabra en el libro de la vida de uno, Padre, sea escrita, podemos decir, he terminado el propósito de Dios en mi vida. Y podemos escuchar sus palabras que nos dirían, Padre, muy buen hecho, oh fiel siervo, sierva de Dios. Tóquenos, Dios mío, y haga lo que tenga que cumplir en cada uno de nosotros. Yo sé que muchas veces cuando los predicadores oran así, Padre, a la gente se asusta porque aún no saben qué esperar. Pero cuando uno declara estas palabras, Dios mío, las declara diciendo que es menester que cada uno de nosotros cumplamos su propósito y de cierto nos muevamos, eterno Dios. Oh, Padre eterno, gracias. Gracias por la grande oportunidad como su siervo de permitirme hablar de su palabra una vez más en esta gloriosa mañana. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios mío, que usted ha tocado en este santo lugar, en este día, en lo que vean en vivo en esta hora, bendito Dios. Siga bendiciendo a sus hijos, Padre, yo le ruego. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Y para siempre a usted le daremos la gloria, la honra y la exaltación por lo bueno que usted es con nosotros. Aleluya. Amén. Y amén. Y amén.
Dios Él es bueno, hermano. Nunca se le olvide. No importa lo que uno esté pasando en este momento. Tómelo por seguro que Dios no lo ha abandonado. Y Dios sigue con uno, hermano. Amén. Aleluya.